de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Efraín Morales, director general de la CONAGUA, la secretaria Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Marat no puede estar el día de hoy, pero en su representación viene José Luis Sánchez, titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ellos nos van a presentar el Plan de Justicia de Cananea, que fue presentado, así lo decidimos, primero en el estado de Sonora, y ahora queremos presentárselos aquí para que todo el mundo conozca el avance del Plan de Justicia, tanto en lo relacionado con la huelga de Cananea, con las y los trabajadores, como en el programa de saneamiento y atención relacionada con el derrame que hubo hace ya 11 años en el río Sonora. Ese es un tema. El otro, como todos los lunes, es el tema de quién es quién en los precios. Y están a distancia el almirante Raimundo Morales Ángeles, el director del IMSS, Zoe Robledo, y el director del IMSS Bienestar, Alejandro Schwartz. Ellos van a dar un reporte del tren interoceánico, de lo que ocurrió lamentablemente el día de ayer. Nuestro pésame y solidaridad a todas las familias. Está también Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación allá. Ellos vamos a hacer primero el enlace con ellos para que se pueda dar toda la información relacionada con las personas hospitalizadas, las personas que lamentablemente fallecieron y la situación en la que estamos hasta este momento. Entonces, si les parece, vamos primero al enlace. Después presentaría Iván muy rápidamente quién es quién, y después vamos con Sonora y después a las preguntas de todas y de todos. Adelante, almirante. Buenos días, señora. Buenos días, señora presidenta. Buenos días a todos y a todos. Para informarle que nos encontramos en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con el subsecretario de Gobernación, el director del IMSS y el director del IMSS Bienestar. Ayer, a las 09:28 horas, sobre la línea Z del tren ismeño entre la población de Nizanda y Chivela, en la ruta Salina Cruz a Coatzacoalcos, se descarriló una de las locomotoras del tren interoceánico, lo que conllevó a que los 4 vagones se salieran de las vías. El primer vagón se deslizó sobre el talud a 6.5 metros de profundidad, el segundo vagón quedó parcialmente suspendido y los otros 2 vagones quedaron sin daños graves. De las 250 personas a bordo, resultaron 9 atendidas en sitio, 109 atendidas en hospital, de los cuales 44 hospitalizados y lamentablemente el fallecimiento de 13 personas. De esas 13 personas hemos localizado 12 y una continúa en labores de rescate. Asimismo, desde el primer momento se prestó apoyo a los personal de pasajeros y lesionados, siendo la primera respuesta el paramédico que trae el tren a bordo. Asimismo, el resto de los pasajeros fueron trasladados a hospitales del estado de Oaxaca con el apoyo del IMSS Bienestar, ambulancias de la Secretaría de Marina, de la Cruz Roja, de la Secretaría de Defensa Nacional, de Protección Civil y del Grupo Ferroviario del Sureste. La toma de hechos de estos eventos está a cargo de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. El día de hoy, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, harán la evaluación técnica de los hechos en coordinación con la Fiscalía General de la República. Quiero informarle, señora presidenta, que se encuentra todo bajo cadena de custodia, incluyendo el registrador electrónico conocido por su marca como Pulse. Este dispositivo funciona como una caja negra ferroviaria, es decir, registra de forma continua datos sobre la operación del tren, tales como la velocidad, la posición del acelerador, las presiones del freno, la dirección de avance y otras señales críticas de la locomotora. Su finalidad es similar a la de una caja negra de vuelo. Se integra con los sistemas de a bordo y utiliza memoria resistente a impactos para documentar el comportamiento de la maquinaria en tiempo real. Para las labores de búsqueda y rescate,
Siguiente, por favor. Sí. Se desplegaron 360 elementos navales, 20 vehículos, 4 ambulancias terrestres, 3 ambulancias aéreas y un dron, así como el apoyo de personal de bomberos de Matías Romero y la Cruz Roja del Estado de Oaxaca. Cabe mencionar que el apoyo brindado por empresas privadas tales como Asaltos y Derivados de la Costa, Tumavit, Cordina y Grupo Ferroviario del Sureste. El tren cuenta con 2 pólizas de seguro. La primera es para pasajeros y ampara la cobertura de responsabilidad civil de pasajeros, muerte accidental, incapacidad accidental, permanente total, gastos funerarios, incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, orientación médica telefónica, orientación psicológica, consulta médico general y pérdida de equipaje. Y la segunda es para el equipo ferroviario y la infraestructura de la vía. Respecto al ferrocarril, la operación del ferrocarril y los estándares bajo los cuales opera, para garantizar la seguridad del tren antes de que salga, especialmente en proyectos como el corredor interoceánico, donde se mueven tanto personas como carga en la misma vía, se utiliza un vehículo de doble uso llamado High Rail, el siguiente, también conocida como camioneta exploradora. Este equipo surge a partir de una camioneta convencional a la que se le incorporan ruedas metálicas retráctiles. Al desplegarlas, puede circular sobre las vías férreas y al ocultarlas funciona como un vehículo terrestre. El High Rail se emplea principalmente para inspeccionar las vías antes de que circule el tren. El vehículo recorre la ruta planificada aproximadamente 1 hora y media antes de la salida del tren, para confirmar que no haya fallas estructurales, deformaciones ni obstáculos en los rieles. En esta ocasión, el explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren. Este procedimiento es clave porque permite detectar a tiempo cualquier obstáculo, cualquier problema que pudiera ser causado por condiciones meteorológicas o cualquier desperfecto inesperado. Una vez que la camioneta concluye su recorrido, reporta, y en este caso, repito, reportó sin novedad. Este paso previo, aunque a veces pasa desapercibido por los usuarios, es parte de los protocolos internacionales de seguridad y ayuda a minimizar accidentes. Gracias a este procedimiento, este tren interoceánico ha transportado más de 2.310 pasajeros en el año 2023, 67.313 pasajeros en el 2024, 45.205 en el 2025, haciendo un total de 114.428 personas transportadas, así como 952.096 toneladas de carga. A nombre de todo el personal de la Secretaría de Marina, expresamos nuestro más profundo sentido pésame a las personas que perdieron un familiar en este lamentable suceso. Usted de la orden, señora presidenta. Le doy la palabra al subsecretario de Gobernación. Gracias, almirante. Con su permiso, presidenta. Primero, expresar mi más profundo pesar y solidaridad con las familias y las víctimas de este terrible hecho ocurrido en el tren interoceánico. Y como mencionó el almirante secretario, donde 13 personas perdieron la vida, entre ellas una menor de edad. Además, 109 personas resultaron lesionadas y 44 continúan hospitalizadas en alguno de los 11 hospitales que brindan atención. Es en este momento muy importante decir que para quienes necesiten alguna información sobre sus familiares, pueden comunicarse al teléfono que se habilitó para atender este caso en el 55 22 30 21 06, y también mencionar que por instrucciones de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, desde el primer momento se desplegó un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para recorrer hospitales y brindar atención directa a las personas lesionadas, afectadas y a sus familiares. Estuvimos platicando con ellas, estuvimos acompañando durante la tarde, noche de ayer y toda la madrugada, acompañados por el titular del IMSS, el maestro Zoe Robledo, por el responsable del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch, y también por la comisionada ejecutiva de atención a víctimas, Marta Yuriria Rodríguez, en cumplimiento a esta instrucción
de dar toda la atención y el acompañamiento a las personas afectadas y a sus familiares. En el caso de las personas fallecidas, nuestro más profundo pésame para su familia y decir que la presidenta nos instruyó que a cada familia la acompañemos un servidor público que tendrá la responsabilidad de acompañar y apoyar a los familiares para que les ayudemos en los trámites, acciones, gestiones y en todo aquello que necesiten para hacer este momento tan difícil para ellos lo menos complejo posible. Así vamos a estar. Ya tenemos un equipo con los familiares de las personas fallecidas y a lo largo del día de hoy se terminará de incorporar el equipo completo de la Comisión Ejecutiva para tener una persona con cada una de las familias. Nuestra prioridad es la recuperación de las personas lesionadas y el acompañamiento a las familias de personas fallecidas. Seguiremos trabajando en estrecha coordinación todas las instituciones del Gobierno de México, las instituciones de salud, de derechos humanos, de atención a víctimas y también de la mano del Gobierno del Estado, con quienes hemos estado trabajando de manera coordinada. Estamos aquí para apoyarles, estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Luego del accidente se recibieron a 33 pacientes en el Hospital Rural de Matías Romero por su cercanía al lugar en donde ocurrió el accidente. 14 de ellos fueron dados de alta por mejoría y quedan 4 hospitalizados en el Hospital de Matías Romero y el resto fueron trasladados a otros hospitales. Como fue su instrucción, estuvimos en el Hospital de Salina Cruz, que es el que actualmente concentra el mayor número de pacientes, muchos con lesiones, con golpes, contusiones, 5 con fracturas que van a ser ya programadas para cirugía. En este momento hay 16 pacientes en el Hospital General de Zona número 2 del IMSS en Salina Cruz. También informar que hemos estado dando acompañamiento a los familiares de quienes están hospitalizados, tanto en alimentación, alojamiento. Muchos son de Oaxaca y hemos estado platicando con sus familiares. También hay una familia que es de Coatzacoalcos y estamos empezando a buscar también su traslado a esta ciudad. Y siempre buscando atender las necesidades que están viviendo en este momento tan difícil. No hay en este momento ningún paciente que tenga riesgo de vida, están siendo atendidos en diferentes instituciones y en particular en el Hospital General de Zona número 2 en Salina Cruz. E informar también, tuvimos comunicación hace un momento con el director del ISSSTE, con Martí Batres Guadarrama, que nos reporta a los 7 personas hospitalizadas en el Hospital del ISSSTE de Tehuantepec, que también ya fueron visitadas y contactados. Está aquí también el doctor Sbarch para dar el informe de los que están hospitalizados en hospitales del IMSS Bienestar. Presidenta, muy buenos días. Desde el primer momento activamos los protocolos de emergencia del IMSS Bienestar y estamos muy pendientes de todas y todos los pacientes con atención médica y atención quirúrgica garantizada. Informarle que no hay personas sin atención y el seguimiento clínico es permanente y como usted lo ha instruido, paciente por paciente. La situación hospitalaria actual en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso del IMSS Bienestar, tenemos a 2 pacientes, uno de ellos para tratamiento neuroquirúrgico, ya fue intervenido el día de ayer, afortunadamente con buena evolución, y hoy se va a intervenir por parte del equipo de cirugía plástica a este paciente. En el Hospital Regional de Ixtepec tenemos a un paciente para tratamiento ortopédico por fractura de tibia y peroné, hoy se va a operar. Y en el Hospital de Especialidades del IMSS Bienestar en Salina Cruz, que se ha convertido en el Hospital Ancla en esta emergencia y el centro de operaciones, tenemos a 11 pacientes, todos para distintos procedimientos quirúrgicos ortopédicos. Todos están ya programados para cirugías durante el día de hoy y mañana. En un momento más, Presidenta, vamos a volver a pasar visita en todas las unidades para asegurar continuidad de los cuidados y tratamientos completos.
y como usted nos ha instruido, estamos también acompañando a las familias porque sabemos que el impacto humano del accidente es fuerte. Algunas personas perdieron a seres queridos. Seguimos coordinados con el equipo estatal, las instituciones federales hoy presentes. La atención está garantizada, Presidenta, y no vamos a soltar el tema. Bueno, muchas gracias. No está con ellos Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca, pero desde ayer muy temprano ha estado atendiendo, ayudando. Entonces estamos en coordinación con el gobierno del estado. Sobre este tema quisiera mencionar las prioridades, porque hay que garantizar, número uno, la atención a las víctimas y a sus familiares, lo primero. Para ello está la Secretaría de Marina, está Alejandro Schwartz en el lugar, director del IMSS Bienestar, Zoe Robledo, el director del IMSS, está ya también equipo del ISSSTE y más tarde yo me voy a trasladar para allá a hablar con las familias. Segundo, esclarecer. Para ello hay dos instituciones, esclarecer con mucho rigor qué fue lo que ocurrió. Hay dos instituciones, la primera es la Fiscalía General de la República, también participa la Fiscalía Estatal, pero ya está la Fiscalía General de la República ahí, haciendo todos los peritajes, con todas las cadenas de custodia que se requieren. Desde el día de ayer se trasladaron. Ellos tienen que hacer la investigación y poder informar cuáles fueron las causas de este lamentable accidente. Y también la Agencia Reguladora de Trenes de Pasajeros, más bien de trenes, la Agencia Reguladora de Transporte, que coordina el maestro Andrés Layuz. Él tiene por norma que hacer una revisión también, pero como en este caso hubo personas fallecidas y lesionadas, la Fiscalía General de la República tiene que participar. Entonces, lo segundo, muy importante, el análisis con rigor de qué ocurrió, qué causó este accidente. Y el tercero, pues, es garantizar la seguridad del tren interoceánico. Y para ello, pues, también tiene que trabajar la agencia y vamos a revisar con la Secretaría de Marina para que tengamos la certeza de que la vía y todo lo demás están en condiciones para operar nuevamente. Son en orden de importancia las tres acciones que estamos desarrollando en coordinación con otras instituciones. Y como siempre vamos a actuar con mucha seriedad y responsabilidad. En este caso, como en otros casos, repito, atención a las víctimas y sus familiares. Segundo, el análisis con rigor de qué fue lo que pasó. Y el tercero, pues garantizar la infraestructura del tren interoceánico. Y vamos a seguir informando. Nuevamente damos el teléfono para quien sepa que su familiar estuvo en el tren interoceánico, no ha podido localizarlo, por favor llamen a este teléfono. Está ahí personas de la Comisión de Víctimas, de la Agencia de Transformación Digital, de la Secretaría de Gobernación, para atender de manera directa a los familiares. 5522-302106. Bueno, para dar continuidad a la conferencia, vamos muy brevemente, Iván, para el tema de quiénes quieren los precios, como todos los lunes, y después vamos al plan de justicia de Sonora. Adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, iniciamos de manera muy breve con quienes quieren en los precios. Finavien continúa siendo la remesadora que más pesos da por los dólares que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos, por tener el mejor promedio de comisión junto con el promedio de tipo de cambio. Entonces, en este ejercicio que hacemos en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia, por cada $400, Finavien estaría dando 7,340
pesos con 71 centavos, le vamos a poner una palomita, y la que menos da es la remesadora HUM, que por el mismo ejercicio da 6,908 con 82 centavos, le vamos a poner una palomita, y aquí las tres, perdón, un tache, y aquí las tres que mejor promedio de comisión y tipo de cambio tienen, y las que menos pesos dan por los dólares que envían nuestros paisanos. Adelante. En la modalidad de envíos en efectivo, la mejor es Pangea Money Transfer, 7,348 pesos por este mismo ejercicio de 400 dólares, palomita, y la que menos da también es HUM con 6,932,80, le vamos a poner un tache. Continuamos ahora con el seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina. El precio promedio nacional del combustible regular es 23 pesos con 60 centavos litro. Aquí tenemos las estaciones que dan precios justos, destacando esta Valero en Tecámac, Estado de México, que da el litro de gasolina en 23 pesos con 19 centavos, y aquí en cada una de las regiones, destacando que el margen de ganancia no es superior a los 2 pesos. Le vamos a poner una palomita y recordarles que está para todas y para todos ustedes disponible nuestro mapa virtual, en donde se pueden identificar los precios de la mayoría de las casi 14,000 estaciones de servicio que hay en nuestro país. Adelante, por favor. Están las que se siguen volando la barda con los precios. Tenemos detectada esta Oxogas en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que vende litro de gasolina regular en 24.99, pero destacamos esta marca Avimeri en Cancún, Quintana Roo, que tiene un margen de ganancia de 2 pesos con 79 centavos por cada litro de gasolina. A estas estaciones les vamos a poner un tache. Adelante, por favor. Bien, nuestro seguimiento de la canasta básica, 24 productos que no deben de costar más de 910 pesos. La más barata, Chedraui Campeche, 742,90, palomita, y la más cara, Walmart Vallarta en Zapopan, Jalisco, 947,80, le vamos a poner un tache. Ahora con nuestro comparativo de 3 ciudades: Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Bodega Aurrerá Mariano Escobedo, la más barata, 799,20, le vamos a poner palomita, y la más cara, Bodega Aurrerá Tacubaya, 941,70, aquí le vamos a poner un tache. Morelia, Michoacán, Bodega Aurrerá Morelia Este, la más barata, 774,50, palomita, y la más cara, La Comer, 842,80, también palomita, por estar por debajo de los 910 pesos. Saltillo, Coahuila, la más barata, Bodega Aurrerá Emilio Carranza, 787,20, palomita, y la más cara, H-E-B Saltillo, República, 855,71, también palomita. Adelante, por favor. Bien, damos información sobre 2 productos de alto consumo y de temporada. Ahora que se viene fin de año, nuestros precios máximos y mínimos: tenemos el precio promedio del kilo de uva blanca sin semillas, 102 pesos con 17 centavos, pero depende, como lo hemos estado diciendo e insistiendo, depende en dónde compren este producto, es cuánto va a costar. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en Ley, en La Paz, Baja California, lo llegamos a encontrar en 59 pesos con 90 centavos el kilo. En el Mercado Aeropuerto en Ciudad Juárez en 69, en Soriana Hiper de Tijuana en 72, pero lo hemos llegado a encontrar hasta en 159 pesos. Entonces aquí pueden consultar 2 cosas: nuestro programa ¿Quiénes quieren los precios?, en donde tenemos un seguimiento del precio de la uva para esta cena de fin de año, y además en nuestra revista del consumidor hay una guía de consumo sobre la uva, en donde hay mucha más información de los precios mínimos y máximos, características del producto y dónde pueden encontrarlo a un mejor precio. Entonces, a estas opciones les vamos a poner una palomita, y a estas otras les vamos a poner un tache. Adelante. Ahora también destacamos el precio del lomo de cerdo por kilogramo, precio promedio 132 pesos con 48 centavos el kilo, y tenemos también, dependiendo en dónde lo compremos, la diferencia de precios. Aquí lo podemos encontrar entre 108.90, 114 pesos, le vamos a poner una palomita, y aquí lo podemos llegar a encontrar hasta en casi 170 pesos, le vamos a poner un tache. También lo importante de revisar nuestro ¿Quiénes quieren los precios? Es que
por estado, incluso tenemos identificados muchas ciudades en donde ahí están los comparativos, para que las personas no piensen que solamente pueden encontrarlo barato en este establecimiento en Culiacán. Tenemos opciones para que revisen en la plataforma en dónde pueden encontrar, depende de dónde vivan, este producto y muchísimos cientos de productos más en sus ciudades. Adelante. Bien, terminamos con los consejos Profeco de la semana. 1, si utilizas los servicios de Finabien en la modalidad de depósito o transferencia, puedes cobrar hasta 431 pesos más que con otras remesadoras. Y 2, antes de comprar uvas y lomo de cerdo para la cena de Año Nuevo, consulta el quienes quieren los precios para comparar y ahorrar. Nuestras redes sociales, nuestra página de internet y el teléfono del consumidor. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Gracias, Iván. Adelante. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a mis compañera y gobernador y compañeros de gabinete. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy estamos aquí para informar el resultado de los avances sustantivos en 2 de los problemas que han afectado al pueblo sonorense en los últimos tiempos. Se trata de la huelga de trabajadores de Cananea que data de 2007 y de los daños derivados del derrame en el río Sonora ocurrido en 2014. En un primer avance de las acciones coordinadas por el Gobierno de México, se logró concluir la huelga de Cananea, alcanzando la anhelada justicia social para los trabajadores mineros. Fue en julio de 2021 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el Plan de Justicia para Cananea, a fin de reconocer la deuda histórica con este pueblo. Así, arrancó esta tarea con 5 ejes: trabajo digno, atención médica, medicamentos gratuitos, mejoramiento urbano, bienestar, salud ambiental y derecho al agua. Fue hasta el año pasado, allá por noviembre, cuando el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, llegó a la Secretaría de Gobernación en Bucareli, acompañado de los líderes del sindicato minero y de los trabajadores de la sección 65 de Cananea, para manifestar la exigencia de que se diera salida al conflicto laboral. Para esas fechas recibimos la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de encontrar soluciones a las problemáticas entre la empresa de Grupo México y los trabajadores, por lo que solicitamos la participación de servidores públicos de las diversas áreas de su gobierno, fundamentalmente de la Secretaría de Trabajo, del secretario Marat y también de la Secretaría de Hacienda. La directriz de la Cuarta Transformación es muy clara. El Estado tiene por obligación apoyar a los que se quedaron atrás, a los que se mantuvieron rezagados en el acceso a la justicia, para restituirles derechos y contribuir a conformar nuevos proyectos de vida. Desde hace unos días, allá directamente en Cananea, hemos estado cubriendo una por una las indemnizaciones de los trabajadores mineros, de las viudas y de sus familias. Entendimos que no se trata solo de un asunto de recursos, sino de un tema de dignidad. Y sobre la problemática ambiental, decir que desde febrero de este año se dio inicio también en esta administración el diagnóstico para retomar la demanda de las comunidades y fortalecer las acciones de restauración, saneamiento del agua y mejora en los servicios de salud en la zona del río Sonora. Para ello ha sido fundamental el trabajo conjunto del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua y del IMSS Bienestar. Se atiende así, de manera eficaz, la relación con las comunidades y se iniciará en breve la labor especializada correspondiente. Reconocer la disposición, el tiempo y los conocimientos técnicos que han demostrado los servidores públicos con los habitantes del Estado, con el propósito de concretar los avances que hoy se anuncian,
se logró un fondo de recursos con una aportación del 70% por parte de la empresa Grupo México, del 22% del Gobierno de México y el 8% del Estado de Sonora, para desarrollar un plan integral de justicia ambiental y justicia social. Así, el acuerdo alcanzado contempla la participación de Grupo México con 1.500 millones de pesos, a los que se suman 59 millones que ya había depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019. El Gobierno federal aportó 483.6 millones de pesos y el Estado de Sonora contribuyó con 180 millones de pesos. En total, se invertirán 2.222.6 millones de pesos en el plan integral que contempla. En materia de justicia ambiental, el establecimiento de mecanismos de restauración en el río Sonora, con estudios para determinar la extensión de los daños en suelos y sedimentos, y la implementación de acciones de saneamiento del suelo contaminado. En materia de agua, el fortalecimiento del monitoreo de la calidad del agua del río Sonora, con un centro de visualización de la calidad del agua en tiempo real. Nuevo equipamiento, mantenimiento y personal certificado para el Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste, la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en 4 potabilizadoras en operación. En materia de salud, el IMSS Bienestar mejorará la infraestructura y equipamiento. El actual hospital comunitario en Ures será transformado en hospital regional, con 60 camas, 21 consultorios en especialidad y un área de atención intensiva para atender casos sin necesidad de traslados. Un centro para la salud renal con servicios de necrología, 6 sillones de hemodiálisis, un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, y el actual hospital se transformará en un albergue para familiares de pacientes hospitalizados. Quiero aclarar que el Gobierno de México fue firme en la exigencia hacia Grupo México con el cumplimiento de condicionantes para llegar a un buen acuerdo. Y ya estamos viendo que esto traerá un gran beneficio a las comunidades y a los mineros de Cananea. Hoy culminan 18 años de lucha. Es un hecho histórico. Como Gobierno de la Transformación, escuchamos y atendimos las voces para alcanzar la resolución de una de las huelgas más largas de la que se tenga registro en la historia de México. No fue sencillo. Ha sido un gran esfuerzo de muchas partes. Claro que hubo resistencias, pero al mismo tiempo se dio la cooperación y apertura de los involucrados para llegar a un acuerdo. Gracias a todas y todos. Y gracias a la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se mantuvo firme para que no se abandonara su suerte a los trabajadores, porque es sensible a los derechos laborales de los mineros y a sus familias y es una defensora de los derechos ambientales del pueblo. Finalmente, decir que con acciones como las que hoy anunciamos, avanzamos en el modelo de desarrollo basado en el humanismo mexicano que impulsa nuestra presidenta, con la garantía del Estado de hacer de la justicia social y de la justicia ambiental el principio rector de las acciones del Gobierno. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Con su permiso, señora presidenta, hoy estamos aquí para este cumplimiento de un compromiso de lograr la justicia ambiental en Cananea, para resarcir los daños ocasionados por la contaminación en el río Sonora. Por eso estamos aquí, para cumplir con las demandas largamente planteadas por las comunidades de la cuenca del río Sonora. Y estamos listos para llevar adelante de manera participativa, transparente, los proyectos de salud, agua y medio ambiente, particularmente de la remediación en el río Sonora. Y si me permiten, vamos a la siguiente.
¿Cuáles son los antecedentes? Hubo un derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre del 6 de agosto de 2014. El derrame fue ocasionado por Buenavista del Cobre del Grupo México, impactó 288.8 kilómetros de la cuenca Bacanuchi, Río Sonora, afectando a 20,000 personas de las comunidades de Arizpe, Aconche, Banamichi, Babiácora y Ures. Todo esto fue la zona afectada por aquel derrame que se inició en el Molinito. La siguiente, por favor. Estas afectaciones tuvieron grandes impactos a la salud pública, un acceso muy limitado al agua potable, daños a la economía local porque se dedicaban también a las actividades agropecuarias que fueron totalmente anuladas. La siguiente, por favor. En la situación ambiental, contaminación de suelos, agua superficial y subterránea, presencia de metales pesados y sustancias tóxicas, con grandes afectaciones a la flora y a la fauna del lugar por presencia de arsénico, de plomo, de cobre, de zinc, y esto fue encontrado en el ganado, en los carnívoros, en los roedores, en las aves. La infraestructura muy deficiente e inexistente para el tratamiento del agua y falta de sistemáticos monitoreos a la salud de la población. La siguiente, por favor. Nosotros iniciamos un diálogo el 29 de noviembre de 2024 para darle seguimiento al plan de justicia de Cananea por instrucciones de la señora presidenta, que nos dijo las comunidades afectadas por el derrame deberán participar en todas las acciones de remediación. Así sostuvimos 5 reuniones virtuales presenciales con un enfoque participativo, territorial, abierto y horizontal para oír las demandas de las comunidades que habían quedado muy rezagadas. Y iniciamos entonces el 29 de noviembre, el 3 de diciembre, para ver los aspectos técnicos y jurídicos, porque las comunidades habían hecho también demandas jurídicas al Grupo México. La siguiente, por favor. El 11 de diciembre tuvimos otra reunión de consulta, el 18, pero el 20 de mayo fue la reunión más importante donde estuvimos con el señor gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, estuvimos juntos para dar como resultado propuestas concretas, es decir, queríamos llegar con ellos a que sus demandas se transformaran en propuestas y que pudiéramos tener propuestas concretas de salud, de agua, de remediación y restauración, junto con los comités de la Cuenca de Sonora. La siguiente, por favor. Y entonces este fue el proceso, coordinación federal con el Estado de Sonora, diálogo con las comunidades, participó la Universidad de Sonora, el Colegio de Sonora, construimos una propuesta integral, se presentó a las comunidades, a los comités el 20 de mayo, tuvimos reuniones con el Grupo México para presentarles las demandas sociales y se firma entonces el convenio de coordinación solidario. El 23 de diciembre se hace el anuncio, el 22 se firma este convenio y ese convenio, con base en todas las demandas, Segov, Semarnat, Trabajo, Profepa, Conagua, el IMSS Bienestar, el IMTA, el gobierno del Estado de Sonora, se construye esta propuesta. La siguiente. ¿Y en qué consiste? Primero, la salud. El nuevo Hospital General de Ures se convierte de un hospital comunitario a un hospital general. Esto es importantísimo porque se aumenta el número de camas y se aumenta además quirófanos y sobre todo una unidad monitora de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico, que era una demanda de las comunidades realmente muy antigua para que ellos pudieran verificar su salud. Laboratorio especializado en metales pesados y un monitoreo permanente. Ellos lo que piden es que se les monitoree sangre, orina, etcétera, para saber cómo está su salud. Y esto lo va a hacer el IMSS Bienestar. La siguiente, por favor. En materia de agua lo presentará, por supuesto, mi colega Efraín Morales, pero es la construcción de 16 potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección, 6 potabilizadoras que ya existen pero que no están funcionando y la operación de 22 potabilizadoras y 16 sistemas de desinfección. Por 5 años ellos están pidiendo incluso participar en la operación de estas plantas y el monitoreo de la calidad del agua superficial y subterránea. Y la siguiente, que es la última, es lo que hacemos en materia ambiental en la remediación de suelos. Primero, hacer este diagnóstico de toda la ribera del río para ver cuáles son los sitios contaminados y remediar los suelos, que hay mecanismos para hacerlo de manera con evidencia técnica y científica. Se disponen de
los sedimentos en celdas que se confinan y finalmente se hace un monitoreo y la restauración ambiental de toda la zona. Esto entonces va a llevar a cabo una inversión de 1.500 millones de pesos. Eso es lo que se va a hacer en el río Sonora y creo que por fin, señora presidenta, gracias a sus instrucciones, no hay justicia social sin justicia ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. En cuanto a las acciones de saneamiento y remediación del río Sonora en materia de agua, como fueron las instrucciones de nuestra presidenta, si me ayudan con la siguiente, por favor. Vamos a instalar un centro de monitoreo permanente de la calidad del agua en el río Sonora. Este va a estar integrado por 3 estaciones automáticas, 42 sitios de monitoreo manual y un centro de visualización. Esto nos va a permitir tener el monitoreo de calidad del agua en tiempo real y con ello vamos a poder actuar de una manera más expedita en caso de posibles contingencias que amenacen con contaminación al río. La siguiente, por favor. También se va a construir un laboratorio especializado en Hermosillo, Sonora, es el fortalecimiento de alguno que ya existe. Ahí vamos a contar con equipamiento de última tecnología y también con personal certificado que va a estar vinculado al Centro Nacional que realiza las muestras de parte de Conagua. Con ello vamos a poder medir 64 parámetros, entre ellos metales pesados, metaloides y la posible toxicidad del agua ante algún evento, alguna contingencia, y con ello vamos a obtener resultados en tiempo real. Actualmente las muestras se toman en sitio y se envían a Ciudad de México. Con ello ya vamos a tener la infraestructura suficiente para poder actuar de una manera mucho más expedita. Adelante, por favor. Bueno, y en cuanto a sistemas de potabilización, se van a rehabilitar 4 plantas que ya están en sitio pero que no están funcionando. Se va a llevar a cabo la construcción de 16 nuevas plantas de potabilización y también se van a construir 16 sistemas de desinfección. Con ello, la infraestructura total para potabilizar va a ser de 36 sitios. Con ello se van a beneficiar a 38 comunidades que se encuentran en 8 municipios a lo largo del río Sonora y se va a beneficiar de una manera directa a más de 20,000 personas. Y estas serían las acciones que se van a realizar. Vamos a iniciar los trabajos este año y serán concluidos a principios de 2027. Y como ya lo comentó la secretaria Bárcena, vamos a estar dando un seguimiento puntual durante los siguientes años para que todas estas acciones se realicen de una manera eficiente. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Buenos días, presidenta, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. En representación de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social del Gobierno de México y refrendando el mensaje que transmitió su titular, Marat Bolaños López, el pasado 22 de diciembre en Hermosillo, Sonora, les comparto. La historia laboral de México es incomprensible sin Cananea. La Cuarta Transformación no podría dar la espalda al pueblo que desde 1906 sembró la semilla de la justicia laboral que hoy nos guía. Bajo ese compromiso nació el Plan de Justicia para Cananea, con el mandato de actuar como conciliadores auténticos y construir soluciones basadas en el consenso, jamás en la imposición. Hoy, al cerrar el eje laboral de este plan, es imperativo reconocer la persistencia histórica de los trabajadores mineros. Su organización y su empeño por mantener viva la llama de la justicia evitaron que este capítulo concluyera en el olvido. Gracias a su lucha digna durante años de adversidad, el reclamo se sostuvo firme hasta encontrar eco en un gobierno humanista. Sin embargo, para que esa lucha de décadas encontrara finalmente un puerto seguro, se requirió de una voluntad política excepcional. Sin la determinación y sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, llegar a este momento simplemente no hubiera sido posible. La presidenta no solo dio continuidad a este compromiso,
sino que imprimió un liderazgo decisivo donde el diálogo se impuso sobre el desgaste y la responsabilidad sobre la indiferencia. Con su guía, la conciliación venció un conflicto que muchos creían perpetuo, demostrándonos que la sensibilidad en empatía con las causas de la gente constituye la mayor fortaleza política. Este cierre no es un simple acto administrativo, es un acto profundamente político que demuestra que el Estado mexicano es capaz de mirar de frente a su pasado para reparar el presente y construir futuro. Gracias al impulso de la presidenta, entregamos hoy un compromiso cumplido y una promesa de justicia renovada para Cananea. Presidenta, en nombre de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de su titular y todo el equipo que le integra, gracias por su compromiso con todos los trabajadores. Ejemplos hay varios: plataformas digitales, certificado laboral de agroexportación, reducción laboral de la jornada laboral, pero hoy especialmente con los trabajadores mineros. Muchas gracias. Buenos días a cada uno de ustedes. Con su permiso, señora presidenta, compañeras, compañeros del equipo de trabajo de nuestra presidenta, compartirles algunas reflexiones. Hay acontecimientos que se inscriben en la historia de los pueblos. El anuncio de hoy es uno de ellos para Cananea y para los pueblos de la cuenca del río Sonora. Quiero por ello expresarle a usted, señora presidenta, la gratitud y el reconocimiento del pueblo de Sonora. Reconocerle en primer lugar su gran sensibilidad y compromiso, pues retomó dos graves conflictos sociales que gobiernos estatales y federales anteriores a la Cuarta Transformación dejaron en el olvido: la huelga de los mineros de la sección 65 de Cananea y la contaminación del río Sonora. Ambos conflictos fueron abandonados a su suerte y destinados a morir por inanición. Hoy, gracias a usted, ese pasado queda atrás. Debo reconocer la tenaz intervención de las secretarias de Gobernación, Rosicela Rodríguez, y de Semarnat, la doctora Alicia Bárcenas, gracias, y por supuesto la del secretario del Trabajo, Marat Bolaños. Su disposición a escuchar, a dialogar y a buscar alternativas de solución fue definitiva para conseguir los acuerdos que hoy les compartimos. Cananea, tierra marcada por la lucha obrera desde los orígenes de la revolución, ve 18 años después el fin de una de las huelgas más largas, duras y dolorosas de nuestra vida nacional. Este conflicto le envenenó el alma a Cananea. Ahora, Cananea vuelve a hablarle a México, no ya desde la confrontación, sino desde la reconciliación histórica. Reconozco la lucha de todos los liderazgos de la sección 65 que no desistieron frente a todo tipo de adversidades, a los ex trabajadores y sus familias, a las viudas que en 18 años perdieron a sus compañeros de vida y a quienes, sin ver el desenlace que hoy les compartimos, sostuvieron una causa que parecía destinada al desgaste y al olvido. Expreso el mismo reconocimiento para la dirigencia del Sindicato Nacional de Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana. Todos ellos fueron de derrota en derrota sin perder la fe en la victoria, que coronamos hoy con este evento. Su perseverancia organizada, respaldada por la razón y la justicia, ha convertido hoy su lucha en un logro histórico. Lo mismo vale para las representaciones políticas y sociales del río Sonora, que no bajaron la guardia durante estos 11 años. Justo es reconocer también la solidaridad de Grupo México, empresa que a través de un convenio de colaboración aportará 1.500 millones de pesos al gobierno federal, que se encargará de atender, como ya se informó aquí, las demandas que integran el Plan de Justicia para Cananea y el río Sonora en los rubros de agua, salud y remediación
del suelo. El gobierno federal y el gobierno del estado aportamos una cantidad complementaria para sumar los 2.222 millones de pesos ya informados. Lo importante es que el acuerdo incluye finalizar el conflicto minero de la sección 65 mediante la liquidación correspondientes a los más de 651 mineros de dicha sección sindical. Debo compartirles, Presidenta, que ellos se reúnen semanalmente y el primer punto de la agenda del día era: el día de hoy o esta semana se nos fue uno de nuestros compañeros. Esta semana se nos fueron 2 de nuestros compañeros y así. Respecto a los pueblos del río Sonora, el acuerdo que hoy se presenta contempla una remediación integral que resarce agravios y abre también puertas de esperanza, que ha definido su lucha a favor de un medio ambiente sano y por la salud de sus hombres y mujeres. Ambos conflictos permanecieron abiertos como una herida que atravesaron generaciones. Su fin, 18 y 11 años después, respectivamente, confirman una lección histórica. Los conflictos sociales que se prolongan en el tiempo no se extinguen, se acumulan en la memoria colectiva y solo encuentran su cierre verdadero cuando el Estado actúa con sensibilidad, legalidad y responsabilidad, como lo está haciendo su gobierno, señora Presidenta, y gracias nuevamente por ello. Seguramente esta respuesta no dejará a todos satisfechos, pero a estas alturas de la vida ya no hay unanimidades y cuando ésta se consigue resulta invariablemente sospechosa. Lo más importante es que todos cedimos en lo pequeño para ganar en lo imprescindible. Lo que hoy anunciamos para Cananea y el río Sonora trasciende a esa ciudad y a las poblaciones de esa cuenca hidrológica. Por su carácter de conflictos emblemáticos, envían un mensaje de esperanza al país entero, el de que cualquier conflicto, por complicado que sea, puede resolverse cuando la voluntad política se aplica con sentido social, como lo manda el humanismo mexicano, guía doctrinaria de nuestro movimiento. Este acuerdo es un acto de justicia y un acto de reconciliación para Cananea y las comunidades del río Sonora. Con ese espíritu llegamos a fin de año, deseando que la madurez política y el diálogo y la negociación vivan hoy y siempre en el ánimo de todas y todos los mexicanos. Gracias por su atención. Gracias. Bueno, pues esta es la vasta información del día de hoy. Vamos a las preguntas. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Arturo Pavón, de Efecto Colateral. Bueno, para resolver un conflicto en cualquier ámbito es necesario que existan dos factores: la voluntad de hacerlo y la capacidad de negociación. En el caso de los dos de los acuerdos que nos presentan, el laboral en la mina de Cananea y en el ambiental, en el asunto del río Sonora, salen a relucir estos factores por parte del gobierno federal que usted preside y el gobierno estatal que preside el gobernador Alfonso Durazo. Anteponiendo obviamente a todo esto el interés de las comunidades, y eso es muy importante. La pregunta sería si tenemos ya un plazo para tener resultados tangibles, sobre todo en la cuestión ambiental que se va a hacer con el río Sonora, y si queda algún asunto pendiente derivado todavía de estos asuntos que habría que manejar ahí en Sonora. El recurso que mencionó la secretaria de Gobernación, el gobernador, todo el equipo, con ese recurso se hace un fondo. Primero, la primera parte fue para los trabajadores de Cananea y la otra parte tiene que ver con todas estas obras que se han anunciado.
plantas de potabilización, hospitales, etcétera. A inicios del próximo año, o sea, enero, empieza la construcción de todas estas obras. Entonces, digamos que está el acuerdo y ahora viene de nuestra parte la construcción de hospitales, obras de potabilización, etcétera, la medición de la contaminación de suelo para poder saber si está contaminado en dónde y hacer el proceso de remediación. Vamos a seguir informando cómo va este proceso de construcción, pero esperamos que pues todo esté listo en el 2026. ¿Sería posible la replicación de este tipo de acuerdos en otras zonas del país que pueden presentar algún conflicto parecido? Por ejemplo, todavía quedan algunas huelgas de la sección 65. Ahí estamos trabajando con la Secretaría del Trabajo para poder resolverlas. También son huelgas de hace ya muchos años y estamos trabajando para poder ayudar a los trabajadores. Algunas de estas minas no están en operación, otras sí están, pero sigue de todas maneras la huelga. Entonces, en estos casos estamos trabajando, nos ayuda mucho Rosa Isela, que es quien coordina estos trabajos, y la Secretaría del Trabajo, muy bien dirigida por Marat Bolaños. Muchas gracias. Y mi última pregunta es acerca del lamentable accidente del tren interoceánico. También si se tienen algún plazo pronto, pues, para la resolución. Yo sé que va a haber muchas investigaciones, pero la rapiña de algunos medios es rapidísima. Son impresionantes cómo apenas sucedió y ya estaban, incluso gente que dijo que se había retirado ya regresaban para darle pues duro a la Cuarta Transformación con este asunto que pues realmente sabemos que la culpabilidad o la responsabilidad no tiene que ser a fuerza nada más del gobierno, sino que también quienes construyeron, a quién le tocó esa parte de las vías, si es que fue por parte de esa empresa. Hay que ser muy responsables. Ni siquiera voy a mencionar las redes, porque hagamos lo que hagamos, pase lo que pase, ellos siempre van a estar en esta dinámica en donde su objetivo es denostar. Entonces, dejemos eso de lado. Lo más importante, como he dicho, primero las víctimas, apoyar a los familiares. Eso es, de cualquier gobierno humanista debe ser siempre lo primero. Fíjense el caso de los mineros. Nuestro objetivo primero la gente. Así es en este caso, así es el caso de Pasta de Conchos, que seguimos trabajando con las familias para poder rescatar a los mineros. Siempre, primero, antes que nada, la gente. Entonces, primera prioridad es atender a los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron, a todos los heridos, y por eso está desde el almirante secretario hasta los responsables de salud, y vamos a trasladarnos para allá para poder hablar con ellos y saber si están atendidos o no, qué es lo que necesitan. Lo primero, la atención a las víctimas. Lo segundo es esclarecer con rigor qué llevó a este accidente. ¿Quién se encarga de este esclarecimiento? La Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Particularmente la Fiscalía tiene que hacer todos los peritajes. Se tiene que saber la locomotora, las vías y también la manera de conducir, entre otras. Tiene que analizarse bien, tiene que revisarse y tiene que esclarecerse absolutamente todo. Para ello, como bien dijo el almirante, el tren lleva una caja negra como la de los aviones. Ahí viene mucha información, esa ya está en cadena de custodia de la Fiscalía General de la República para que pueda analizarse por parte de la Fiscalía y de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Entonces, esclarecer
Y si hay responsables, pues la justicia que lleve este esclarecimiento. Y en tercero, pues es garantizar que ese tren, esa vía esté operando adecuadamente, que la infraestructura está en buenas condiciones y todo lo que tiene que hacerse para que el tren esté funcionando. Y vamos a trabajar en ello, como lo hemos hecho siempre. Y en este caso no va a ser una excepción. Entonces, las víctimas, el esclarecimiento y las responsabilidades, y por otro lado, pues que el tren funcione adecuadamente. Muchas gracias. Vamos, ¿quién más por acá de este lado? A ver acá. Gracias. Buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Sobre este tema del tren, precisamente saber qué va a ocurrir con esta línea Z, saber cuánto tiempo estará cerrada y si se van a someter a revisión el resto de las líneas del interoceánico. Hay que esperar al día de hoy. Evidentemente, primero es atender la emergencia y después ya se podrá dar información sobre las condiciones de la vía bajo una revisión muy exhaustiva, tanto de la línea Z como de las otras líneas si es necesario. Pero hay que ver primero qué causó el accidente y después pues ya entraríamos a cuándo podría iniciar de nuevo su funcionamiento a partir de una inspección detallada de que todo esté funcionando adecuadamente. Hay un testimonio en redes, Presidenta, de una persona que dice que ellos sentían que iba muy rápido. ¿Es una línea de investigación el exceso de velocidad? Lo tiene que definir la Fiscalía, no hay que especular. También vi este video de una persona que viajaba, pero vamos a dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Ahí en esta caja negra viene la velocidad a la que venía, en fin, todo lo que ocurrió en este proceso. Y tiene que esclarecerse, saber exactamente qué pasó y a partir de ahí también cuándo entraría en funcionamiento. Todavía no podemos decirlo, pero vamos a estar informando si es necesario todos los días. Saber la condición del operador del tren, Presidenta, ¿está lesionado o es de las personas que… No está lesionado y bueno, ya tendrá que hacer la Fiscalía pues recabar la información por parte del operador y de quienes venían también en el tren. Y Presidenta, bueno, también ayer el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, decía y pedía al gobierno frenar en este momento la construcción de todas las obras de trenes que están haciendo para someterlas a una auditoría técnica, al igual que los trenes que ya están en operación. ¿Qué opina de esto, Presidenta? No vale la pena, la verdad. No voy a debatir con el presidente del PRI. Lo que sí es con la gente, decirle a la gente que, como bien mencionó el almirante, estas vías, estas líneas que se construyeron durante el periodo del presidente López Obrador y las nuevas que estamos haciendo, se construyen con todos los requisitos técnicos. Tienen certificados de seguridad. Y como bien dijo, incluso en este caso en particular, hay un vehículo que va adelante todos los días antes de que inicie las locomotoras su funcionamiento para certificar que las vías están bien. Y este vehículo informó que las vías estaban bien. Esto va a estar a disposición, evidentemente, de la Fiscalía. Y vamos a ser muy responsables en la construcción y en la operación, como siempre lo hemos sido. Y, Presidenta, en otro tema, si me permite, no sé si en Gabinete de Seguridad se tocó el tema de la situación de Villaflores en Chiapas, donde hubo ataque a bares y hay personas desaparecidas. Se informó que iba a ingresar personal de la Sedena, pero saber si tiene información sobre este… Vamos a pedirle al Gabinete que pueda dar información más tarde. Muchas gracias, Presidenta. Adelante, vamos a ver a la compañera. Gracias, Presidenta. Mara Rivera, de Enfoque. Yo quisiera preguntarle sobre este anuncio de que dejaría el gobierno Hacienda de recaudar 6% en el precio de las gasolinas en este ajuste por los IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Hacienda no precisa o no detalla mucho porque dice que hay un acuerdo con los empresarios de que hay un acuerdo de que no se traslade, por ejemplo, a la regular que tiene mayor demanda. Sin embargo, ¿se trasladaría que a la premium o sería todo un subsidio por parte del gobierno federal? ¿Cómo se puede justificar que dejaría de recaudar este 6% de los ingresos? No lo dejaría de recaudar. La gasolina no va a aumentar el precio. Eso lo conseguimos con un acuerdo voluntario con los gasolineros. Cuando llegamos al gobierno, en mis recorridos por el país, veía que la gasolina en algunos lugares estaba a 26 pesos, en la regular, 27 pesos. Entonces hicimos un trabajo muy detallado por parte de Secretaría de Hacienda y de Secretaría de Energía, Pemex, para ver realmente, Profeco participó en este proceso, para ver realmente cuál es la ganancia que tienen los que tienen o franquicia de Pemex o franquicia de alguna otra marca y que proveen la gasolina en el país a través de las gasolineras que hay en todo México. A partir de ahí se hizo un trabajo técnico muy detallado y se puso, aquí lo pone, ¿por qué no pones otra vez lo de Profeco? Ahí está el margen de ganancia. Entonces, si estaban cobrando algunas gasolineras 26, 27 pesos, pues el margen de ganancia, como todavía hay algunas, pásate a la siguiente, que tienen un margen de ganancia de casi 3 pesos por litro, obviamente, 3 pesos por litro. Entonces, con el margen de ganancia se acordó con los gasolineros, la mayoría de ellos, la gran mayoría, el 98% de los gasolineros, que la gasolina regular no pasara de los 24 pesos. Y ahora si uno recorre el país, solamente en algunas regiones del sureste y principalmente por transporte, la gasolina regular está por encima de los 24 pesos. Al aumentar el IEPS, lo que corresponde a la inflación, no impacta en el precio de la gasolina regular. Eso se acordó con los gasolineros y se va a seguir trabajando con los gasolineros. Entonces, esta idea de que el precio de la gasolina, porque hubo muchos medios que dijeron que el precio de la gasolina iba a aumentar en enero, falso, no va a aumentar. Sí, ahora lo que se dice es que sería la premium, la gasolina roja, la que tendría que pagar este costo. No necesariamente. No. Es un acuerdo que se tiene con los gasolineros, en donde no aumenta el precio de la gasolina regular y cada 6 meses se actualiza. ¿Qué se dio en contraposición, digamos? ¿Qué pedían los gasolineros para poder firmar este convenio? La disminución de trámites en lo que ellos tienen que presentar cada año, sin poner en riesgo evidentemente la protección civil y todo lo que se refiere a los temas ambientales. Entonces hubo una disminución muy importante de los trámites que ellos tenían que hacer cada año para poder garantizar su operación. Y entonces hay un buen acuerdo, que en general, fíjense, la gran mayoría de lo que hacemos es por acuerdo. El aumento al salario mínimo es por consenso, la semana de 40 horas fue por consenso. Este acuerdo que tomamos en Sonora llevó su tiempo, pero al final se logró un buen acuerdo y en este caso con los gasolineros hay un acuerdo que ayuda a la economía de las familias, a la economía popular. Ya nada más para terminar esta idea, en el caso entonces de la premium también es un acuerdo de que la canasta básica no aumenta, no solo no ha aumentado, sino que ha disminuido su precio. Ajá, el consumidor pues, puede estar tranquilo, también aquellos que compran la gasolina premium, de que a lo mejor en este acuerdo… La premium no está dentro del acuerdo voluntario y la regular sí, que es la que más se usa. Y se puede platicar con los gasolineros sobre la gasolina premium. Hasta ahora, y dado que la gasolina regular es la que la gran mayoría de las y los mexicanos utilizan para su vehículo, es la que tiene apoyo, este acuerdo. Ok, Presidenta, sobre algún comentario sobre esta rebelión, como lo titulan algunos medios, de Marx Arriaga en la SEP y Mario Delgado,
Yo quisiera preguntarle si la convocatoria que hace Marx respecto a integrar comités para la lucha para la educación, de acuerdo con los programas que se tenían con la administración de López Obrador, acusa a Mario Delgado de querer llevar a privatizar la educación. En fin, si la pregunta sería si va a mantener a este funcionario en su puesto en la Dirección de Materiales Educativos, ¿qué piensa de esta rebelión interna y acusaciones que se hacen? ¿Cuál rebelión interna? ¿Cuál rebelión interna? Bueno, esta diferencia… Yo puedo decir dos cosas. La primera, siempre hemos luchado por el derecho a la educación, imagínense. Ahora es con más fuerza todavía la lucha desde el gobierno por la defensa de la educación pública, su mejora, la garantía de que todas y todos los mexicanos tengan acceso a la educación. Lo segundo, nadie es portador, una persona no puede ser portadora de las ideas de la Cuarta Transformación. ¿Saben quién es el único? El pueblo de México. Es quien nos ve, quien nos mira, quien ve lo que hacemos. Siempre lo he dicho, el legado del presidente López Obrador está en el pueblo. El trabajo que hacemos, ¿quién lo juzga? El pueblo. Y la gente está contenta con el trabajo que estamos haciendo, si no, imagínense. Entonces nadie es portador de la verdad absoluta de la Cuarta Transformación, nadie. Eso le pertenece al pueblo de México. Y hay debate interno, es normal que haya debate interno, pero la SEP tiene que cumplir una función, que es el derecho a la educación, y está haciendo muy buen trabajo Mario Delgado. ¿Sería entonces un exceso esto de acusarlo de querer imponer ideas neoliberales? Pues hay quien no está de acuerdo, pero todos tenemos que trabajar en equipo, todos. ¿Y Arriaga se mantiene en su puesto? Pues ya dependerá de él, ¿verdad? Pero nosotros no… está bien que haya ideas distintas. Lo que es importante es que se trabaje en equipo. Aquí en el gabinete trabajamos en equipo. Todos trabajamos en equipo y tenemos un mandato popular que es continuar y avanzar con la Cuarta Transformación, y Mario está haciendo muy buen trabajo al frente de la SEP. Fíjense todas las preparatorias de universidades que estamos haciendo. En el caso de la educación básica, sí saben quién es la subsecretaria de Educación Básica, ¿no? Noemí, la que presenta aquí todos los jueves Mujeres en la Historia. Ella hace un trabajo extraordinario. Además de maestra, porque es maestra, conoce la historia de México y en particular el papel de las mujeres en la historia de México. Y ya la conocen, pues, el humanismo que respira con Noemí. Entonces, está haciendo muy buen trabajo la SEP. Y hay veces que hay pues desacuerdos, pero no pasa nada. Presidenta, ahorita a propósito de eso, nada más un paréntesis, porque tengo familiares y conocidos en la Universidad Rosario Castellanos, donde pues advierten que, por ejemplo, hay problemas en el sentido, por ejemplo, en la carrera de cómputo, ciencia de datos, que no tienen internet, que no hay pues esta infraestructura que es básica. ¿En qué plantel? Bueno, no me acuerdo cuál es el plantel, pero tiene que ver con el de Toreo, no, la normal, y con donde se da la carrera, donde se da la carrera de ciencia de datos. No, honestamente. Sí, nos pasas el dato y con gusto vemos por qué no tienen conexión a internet, pero toda la Rosario Castellanos, en el plan de internet para todos, el próximo año, uno de nuestros objetivos es tener conectados todas las escuelas primarias, preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y universidades públicas a internet, que todas tengan una buena conexión a internet. Y también todos los centros de salud, hospitales la mayoría tiene, pero prácticamente todos los hospitales tienen.
pero los centros de salud no. Y nuestro objetivo es que el próximo año todos los centros de salud tengan conexión a Internet. Ahí nos ayuda mucho Comisión Federal de Electricidad. Bueno, le paso el dato. Sí, cómo no. Y ya por último, Presidenta, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también se llevó a cabo un juicio donde se dice se perdieron 229 millones, esto contra las empresas que pues cometieron un fraude en la remodelación de la terminal aérea. Yo quisiera preguntarle si van a tratar de trabajar conjuntamente ahora la fiscal para poder recuperar eso que se perdió en este juicio, que podría ser como una herencia de Gers Manero, una demanda que se encauzó mal. Vi la nota, pero no tengo mayor información. Si nos permiten poder revisar con más detalle esta información y con gusto les damos una respuesta. ¿Quién más por acá? A ver aquí, y luego vamos con la compañera de rojo que está ahí. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. He traído los temas también, había comentado aquí, planteado el de Cananea, y esto es una muy buena noticia, y están otros dos pendientes de los que yo he planteado, el de Tasco y el de Sombrerete. Estamos trabajando en ello. Yo espero que el próximo año podamos tener una solución. Y también el tema, aprovechando la presencia de los servidores públicos aquí con usted, de pues de estos diferentes temas, sobre Carrizalillo, también lo he venido a plantear, el tema en Guerrero, sobre estas afectaciones brutales, criminales de la minera. Preguntar sobre si hay avances, qué hay al respecto. Esta es la minera Los Filos, que está en Carrizalillo. En Carrizalillo. En Carrizalillo, y ahí lo que está pasando es que hay un proceso de negociación todavía en curso entre tres comunidades, Carrizalillo, Xochipala y Mezcala. Xochipala y Mezcala ya están de acuerdo con la empresa, pero Carrizalillo no. Entonces, Carrizalillo están en la última etapa entre Equinox Gold, que es la empresa, y Carrizalillo, y si no se ponen de acuerdo, entonces va a haber un cierre definitivo de la minera. Nosotros, nuestro papel como Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es asegurar que la minera en sí no esté cometiendo delitos ambientales y que si se da el cierre de la mina se dé con todos los requisitos de una remediación apropiada. Estamos esperando una última negociación que van a tener esta semana ya la empresa Equinox Gold con Carrizalillo, pero por cierto que la está intermediando Gobernación. Gobernación nos está ayudando muchísimo, el subsecretario Llanes es el que está convocando estas reuniones. Nosotros participamos por todo el tema ambiental, pero toda la información se la podemos proporcionar con mucho gusto. Sí, muchas gracias, secretaria, le agradezco. Presidenta, mi siguiente pregunta sería, ¿cuál es su panorama? Bueno, prácticamente sería mi última participación de este año, preguntarle el próximo año. Usted ya ha comentado sobre el 2026, pero bueno, pues todas las situaciones como lo que estamos viviendo, lo que se vivió el de ayer, el ambiente con una oposición francamente, con una bajeza tremenda, pues todo lo que representa esta situación de cosas que no se prevén, todos los problemas que de repente llegan en un momento. El 26 es hacia el 27, me refiero en el tema electoral, viene la reforma electoral. ¿Cómo visualiza todos estos temas en estos ambientes que tenemos? La gente está con la transformación, el pueblo. ¿Por qué? Porque hay honestidad y hay resultados. Y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando resultados, de que el pueblo de México viva mejor, que sigamos disminuyendo la pobreza, las desigualdades, que cumplamos con todo lo que nos comprometimos, y lo estamos haciendo. Si no lo hiciéramos, pues entonces la gente nos retiraría su respaldo. Entonces, el próximo año vamos a ir presentando, no la semana del 5, sino la siguiente semana,
varios temas muy relevantes. Por ejemplo, ¿cómo vamos a garantizar la inversión hacia adelante en obras públicas? ¿Cómo vamos a avanzar en el Plan México, que fue un compromiso que hicimos con autosuficiencia alimentaria, autosuficiencia energética? ¿Cómo vamos a seguir avanzando? ¿Cómo vamos a avanzar en los programas de bienestar? ¿Cómo vamos a seguir avanzando en la consolidación de un sistema de salud? Vamos a iniciar el próximo año con el registro de todas las personas en el Sistema Universal de Salud Pública. Entonces, si nosotros cumplimos, seguimos gobernando con nuestros principios, que son una máxima para nosotros, y seguimos cerca del pueblo, la gente nos va a respaldar, lo más importante. Y lo tenemos claro. Y cuando hay demandas, estar abiertos a escuchar siempre a la gente. Entonces, como dije, 25 nos fue bien y el 26 va a ser mejor. Preguntarle hasta este día, híjoles, pues con lo de ayer, ¿ha sido de lo más difícil que está enfrentando como presidenta? Nos tocó tiempos especiales, pero ¿qué nos sostiene? El amor a la gente, al pueblo. Es el sello de la Cuarta Transformación, la cercanía, el no divorciarnos, el estar siempre ahí, escuchando a la gente y cumpliendo y garantizar la honestidad. ¿A quiénes de ustedes, lo dije el otro día, fueron casi 500 mil millones de pesos adicionales en recaudación este año, destinados a los programas de bienestar, a las obras de infraestructura? ¿Ustedes creen que eso se podría lograr si no hubiera un gobierno honesto? Pues no. Y frente a situaciones como lo que ocurrió ayer lamentablemente con el tren, es afrontarlo con responsabilidad, con sensibilidad y con justicia. Ese es nuestro sello en la Cuarta Transformación. Y nunca, siempre afrontar. Y eso, todos los que gobernamos con la Cuarta Transformación debe ser así. Presidenta, para el próximo año, en otro tema, ¿piensa salir del país, eventos, su agenda? No, por lo pronto no. No tiene nada para el próximo año. No tenemos pensado. Este fin de año se la pasará aquí trabajando. Ya fue suficiente 3 días. Sí. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos a ver quién más queda. La compañera dijimos. Gracias, presidenta. Laura Ávila, de Posta, Ciudad de México. Mi primera pregunta sería relacionada con esta imputación que se le hizo al periodista Rafael León por terrorismo en Veracruz. Preguntarle su opinión, si sigue en curso esta investigación y pues qué podemos esperar justamente, pues él cubre nota roja, ¿no? Entonces, se tiene el dicho que esta imputación viene directamente relacionada con su ámbito, pues, al que periodístico, vaya. Yo diría 3 temas, ¿no? El primero, no sé por qué la Fiscalía usa el delito de terrorismo, y en todo caso tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz, porque no ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca.
Entonces, tiene que explicar la Fiscalía por qué usa este delito. Segundo, libertad de expresión por encima de todo. La libertad de expresión. Y tercero, si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea, un delito probado, real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la Fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo. Entonces, pienso yo que la Fiscalía de Veracruz tiene que aclarar, primero, por qué usa este delito, que nunca se ha usado en México. Segundo, garantizar la libertad de expresión por encima de todo. Y tercero, si esta persona está detenida por algún delito que cometió, pues tiene que aclararlo también la Fiscalía. Entonces, no escuché la declaración de la gobernadora, estuvo en contacto con ella la secretaria de Gobernación y pues estamos esperando a que la Fiscalía de Veracruz pueda dar más información sobre este caso. ¿Qué información le dio la gobernadora? Lo que dijo públicamente, que tiene que explicar la Fiscalía. Entonces, sí sería muy bueno que mientras más pronto mejor explique la Fiscalía del Estado. Gracias. Hace un momento decía que descarta la revisión de las obras que están llevándose a cabo también en trenes o en… No es que descarte, es que es parte del trabajo nuestro, no es que lo vamos a iniciar ahora. O sea, no es algo de que ahora vamos a iniciar una revisión, no. O sea, tienen todos los requisitos de certificaciones para poder operar un tren o cualquier otra obra. El Tren Maya lo tiene, el tren interoceánico, ya escuchamos al almirante secretario, cómo se hace la revisión permanente de la vía. Los trenes que estamos haciendo tienen que cumplir certificaciones. Por ejemplo, el tren que visitamos de Lechería a Laifa, pues inicia todo su periodo de pruebas y lo que tenga que tener para que funcione adecuadamente, porque ese tren en particular, como otros trenes, tienen un sistema automático de control con el que tienen que operar. Entonces, no es que rechacemos, no, es que se hace, es algo inherente a la obra pública. Presidenta, entonces, si se hacen estas revisiones y aún así suceden este tipo de accidentes lamentables, ¿cómo darle seguridad a la población o qué mensaje les daría para que sigan confiando en este tipo de transporte? Pues primero, como lo dije, atención. Sí, ya estamos trabajando en la construcción en la elaboración de los proyectos ejecutivos. De hecho, ya algunas obras han iniciado y algunas otras van a iniciar a finales de enero. Sobre todo lo que tiene que ver con algunos colectores que se están construyendo en Ciudad Nezahualcóyotl, del de Sor Juana, y algunas otras obras que tienen que ver con canalizar una parte del agua que llega a la altura de La Paz, que van a iniciar a finales de enero, principios de febrero. En su momento vamos a dar a conocer todo el plan de manera integral que se está realizando. Gracias. ¿Quién más? A ver. Ahora allá atrás la compañera. Buenos días, Presidenta, y buenos días, Gabinete. Presidenta Sheinbaum, tras un año de gobierno, soy Yesenia Peralta de Business Energy. Presidenta, tras un año de gobierno marcado por avances históricos como la nacionalización de Pemex, Comisión Federal, la consolidación de la soberanía energética, la recuperación económica del país a través del Plan México, los avances en seguridad y justicia, la mejora en la recaudación de aduanas, la reforma al Poder Judicial y la reciente aprobación de la Ley del Agua, un hecho que necesitaba ya ser revisado por la antigüedad de la última ley que actualiza las necesidades en este ámbito. ¿Cuál es su percepción personal y cómo se siente al ver reflejados estos logros en el bienestar del país y la transformación social que impulsa la Cuarta Transformación al final de este año? Hay que seguir trabajando. Vamos en el primer año, inicios del segundo año,
Y hay que trabajar, hay que responderle a la gente. No, yo creo que el 2025 fue un año complejo, pues sobre todo por la entrada del presidente Trump, el nuevo modelo de comercio mundial decidido por el gobierno de los Estados Unidos y otros temas que vivimos durante este año. Y en todos hemos salido adelante, repito, cercanos a la gente y cumpliendo. Entonces hay que seguir trabajando, ese es el mensaje al gabinete. Sí, son acciones sin precedentes que se lograron durante este año. Pues ya presentó aquí la semana pasada, lo vamos a seguir informando. CFE, por ejemplo, en el tema de energía, ¿no? Se modificó la Constitución, el 28 constitucional, para garantizar que en el caso de las empresas públicas no deban considerarse monopolios. ¿Qué garantiza esto? Que CFE puede generar más del 50% y es constitucional, porque antes no era así. Y forzaban a CFE a ir cerrando sus plantas frente al mercado eléctrico. Ahora, en las leyes se estableció claramente que CFE tiene al menos el 54% y las privadas 46%. Entonces, en un año se modificaron todas las leyes, se echó para atrás en una buena parte la reforma del 2013 que no funcionó y hay un esquema de trabajo hacia adelante, hacia el corto y largo plazo para la generación eléctrica del país. Y va avanzando. En el caso de Pemex también. Pemex tiene hoy un plan muy claro que ya presentamos aquí en una mañanera y vamos a seguir presentando de cómo ir avanzando en la producción de petróleo hasta 1.8 millones de barriles diarios, en la refinación, en la petroquímica, en el gas, y hay un plan claro, el financiamiento claro de cómo seguir avanzando. Igual en fuentes renovables de energía y otros temas. Y así como en energía, hubo cambios sustantivos en el país, la reforma al Poder Judicial, que se enojan nuestros adversarios cuando digo que somos el país más democrático del mundo, porque no hay otro país en el mundo que elija al Poder Judicial. Sí, y es mejor eso a que lo elija la presidenta o que lo elijan solamente unos cuantos senadores. Mucho mejor que la gente pueda decidir y se va a ir viendo los resultados de este nuevo Poder Judicial, que no está secuestrado por unos cuantos intereses, sino que su papel es cumplir con la Constitución y las leyes. Porque hablaban de Estado de Derecho, pero en realidad tenían capturado al Poder Judicial. Ahora sí va a haber Estado de Derecho, que eso es lo que buscamos. Sí, Presidenta, ¿qué puede comentar acerca de la baja del dólar? Pues el peso está muy bien. Se fortaleció aún más a fin de año. Sí, el peso está bien, la inflación controlada. Leía que la apreciación del peso es una de las mejores, ¿no? 17 puntos. Así eso se habla de una estabilidad económica en el país, Presidente. Aumento salarial. Sí. Para el salario mínimo, aumento salarial para el salario mínimo el próximo año. Solución a huelgas históricas y mejor calidad de vida, porque nosotros luchamos por el bienestar de la gente. Trabajamos todos los días por el bienestar del pueblo. Disminución de la pobreza, de las desigualdades y mejora en todos los sentidos. Vieran, ya les dije que los voy a invitar a la inauguración de una preparatoria. Ahora en febrero se inauguran varias.
Presidenta. Para que vean a los jóvenes. Es algo de verdad extraordinario. Abrir una escuela y darle educación a las y los adolescentes. Entonces, muy positivo su visión para el 2026. Sí, dije, 2025 nos fue bien y 2026 le va a ir mejor a México. Sí, Presidenta, no tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta. Turismo tiene, a ver si viene Josefina pronto, porque récord también en turismo. Sí. México está de moda. Sí, y el próximo año mejor con el Mundial. Presidenta, no tuve la oportunidad de hacerle esta pregunta en días pasados. En el contexto de la lucha contra la violencia de género, ¿de qué manera considera que se puede concientizar desde la niñez el respeto hacia las mujeres, aprovechando las herramientas del sistema educativo, como los libros de texto y los programas escolares? ¿Hay planes concretos para reforzar esta información desde las aulas? Sí, y están los spots que vienen, bueno, ¿cómo se dice en español spot? Los anuncios, las campañas. La campaña en redes sociales, en televisión, en radio, para fortalecer la vida libre de violencia de las mujeres. En los libros de texto se va a tomar. También se toca el tema, pero hay que tocarlo más todavía. Más a profundidad. Más a profundidad. Bueno, feliz año, Presidenta. Gracias, igualmente. Gracias. A ver, de este lado. A ver, aquí, Carlos. Luego acá. Buen día, doctora. Carlos Guzmán, de 4 Media, Veracruz. Pues de inicio que nos dé un poquito más de detalles de la visita que va a efectuar esta tarde, este mediodía a Oaxaca. Apenas vamos a revisarlo. Ayer, desde temprano, estuvimos atentos, o estuve atenta pues a la información del accidente. Estuve en contacto con el almirante. Tomamos la decisión de que se fuera Arturo Medina de inmediato. Zoé y Alejandro, ellos mismos dijeron vamos para allá. El almirante también. Tomé la decisión ayer en la noche de que era importante que asistiera a hospitales y estar cerca de la gente, escuchar y ver qué más necesitan. Y vamos para eso, para ninguna otra cosa más. Y estar atentos. Rosicela está coordinando desde aquí los trabajos. El teléfono es muy importante para las personas que, vuélvelo a poner, por favor, para las personas que saben que sus familiares iban en el tren y todavía no saben de ellos, que por favor llamen a este teléfono. Entonces, para pues, estar cerca y estar apoyando y viendo cómo se atiende a las personas. Ya más tarde les damos la información. ¿Estará en la zona que fue afectada? ¿Estará por ahí? No, más bien iría a los hospitales o al lugar donde están las personas que lamentablemente perdieron un familiar. Aprovechando que está aquí el titular de Profeco, pues consultarle cómo va el tema de las quejas, de las demandas por todo este tema del periodo vacacional. Había un conflicto que ya se resolvió, según nos comentaba la gente de comunicación de Profeco, ahí en Tijuana, con una aerolínea que dejó varados a varios usuarios. No sé si nos puede dar un parte de cómo está la atención a usuarios, específicamente aeropuertos, terminales, centrales camioneras, de lo que está pasando en estas vacaciones de fin de año, procurador, o si se puede. Sí, efectivamente hace una semana y media hubo problemas de climatológicos que afectó vuelos efectivamente más de Tijuana, pero también indirectamente de otros aeropuertos. En esa ocasión se atendieron alrededor de 550 pasajeros que se estuvo trabajando con las aerolíneas para darles una de estas 3 salidas, que era recolocación en un vuelo inmediato, reprogramación en otra fecha o la devolución del recurso. En este caso la compensación no aplicaba por haber sido un problema climatológico, es decir, fue un asunto no atribuible a las aerolíneas. Y daré un corte rapidito por su pregunta, compañeros, sobre el operativo decembrino que finaliza
el día 1 de enero. Se han brindado hasta el 29 de diciembre 1,455 asesorías a través del número del consumidor y módulos fijos y móviles que tenemos en aeropuertos, en centrales de autobuses, en centros comerciales y en puntos de alto consumo. Se han realizado 167 visitas de verificación y 1,498 visitas de vigilancia. Se han monitoreado 21,381 precios del mismo número de productos. Y las principales causas o las principales quejas durante esta temporada han sido cancelaciones, demoras de vuelo, sobreventas, cambios de itinerario, negativas de reembolso y falta de información por parte de las aerolíneas. Es la información, presidente. Perfecto. Regresando, doctora, al tema del Río Sonora y lo que pasó con esta huelga de 18 años, pues consultarle al gobernador Durazo, pues esta capacidad que tuvo, obviamente también junto con el equipo de Secretaría de Gobernación, en Medio Ambiente, con Agua, para resolver estos dos temas. De inicio, pues un conflicto de 18 años, una huelga que pues prácticamente parecía eterna, lo que mencionaba usted o el gobernador, que diario pues pasan como lista de los que ya se fueron de esos años que tardó el conflicto. Es preguntarle al gobernador cuál fue la clave en este sentido para resolver este conflicto, porque pues finalmente pues eran pues 2 sexenios y fracción tardó esta huelga histórica en Cananea, y consultarle qué es lo que viene para los trabajadores, para lo que es esta parte de Sonora, pues de que pues ya les pagaron, pero pues finalmente necesitan tener un modo de vida. Si nos puede decir algo, gobernador, por favor. Con permiso, señora presidenta. Bueno, el tema viene de lejos. Lo abordamos durante el gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, no tuvimos la oportunidad de concluirlo, y cuando lo planteé con la secretaria de Gobernación, recién iniciado el gobierno de la doctora Sheinbaum, recibí una respuesta sumamente comprometida de parte de la secretaria y, por supuesto, de nuestra presidenta. Son procesos sumamente complejos y, no obstante que estuvimos aplicados 24 horas en el tema, aún así nos llevó prácticamente un año. Debo reconocer el acompañamiento de los trabajadores, que en lugar de estar presionando y confrontando al gobierno, se sumaron con nosotros en la gestión, y eso hizo finalmente más eficiente el proceso. ¿Qué sigue para los trabajadores? Dentro del acuerdo hay otra serie de aportaciones importantes. Una de ellas es la posibilidad de reincorporar a los trabajadores según su perfil, su rango de edad, en algunas tareas, reincorporarlos en la propia minera. Y la otra es apoyarlos para su reubicación en otros espacios. Pero la más importante es su reincorporación en la propia empresa minera. Aprovechando que está en el uso de la voz, gobernador, si nos puede hablar junto con la gente de Conagua, en este caso del río Sonora, esta contaminación, ¿qué periodo se tiene para resarcir lo que es este daño ambiental? Obviamente está la inversión, pero pues se necesita resarcir el medio ambiente, las condiciones, la gente necesita tomar agua de lo que es estas inmediaciones. ¿Cuál es el plazo que se tiene para esa remediación ya total, gobernador? Vamos a iniciar de inmediato. Ya tenemos desde hace años, desde el inicio de mi gobierno prácticamente, tenemos todos los proyectos ejecutivos para el tema de agua. Incluso para el propio hospital están los proyectos ejecutivos concluidos. Así es que yo espero que cerrada los procesos administrativos, licitaciones y demás, iniciemos de inmediato. Perfecto. Pues muchas gracias, gobernador. Gracias. Finalmente, doctora, si nos puede hablar, hace unos días
previo a Navidad, se hizo viral un video en redes sociales de un grupo criminal denominado Los Tlacos en Guerrero, por aquí le consultaron el tema, que repartía juguetes, incluso ofreció repartir juguetes en los próximos días. Este fin de semana se reportó ya la detención de algunos de ellos. Si nos puede dar mayor información, doctora, muchas gracias. Pido siempre en estos casos que sea el Gabinete de Seguridad quien dé toda la información. A ver, acá la última. Muchas gracias, presidenta. Eliane Valadez para el ITV Oficial en YouTube. Con este plan que presentó, con el Plan Sonora y con con la limpieza del río Sonora, que me parece que es muy justo y muy necesario, yo quisiera preguntarle, presidenta, porque pues en el país, en México, hay muchos ríos o pequeños ríos que corren en los municipios, que pues la gente, por no tener dónde vertir la basura, pues llegan y echan la basura, de hecho, a estos ríos. Le cuento, por ejemplo, el río Papalotla en Ocopulco. Es un río que pues desasolvaron hace poco, mas sin embargo ya está de nuevo lleno completamente de basura. Preguntarle cuál sería el plan pues nacional para poder limpiar y mantener también estos ríos limpios, porque un gran problema que existe, especialmente que yo lo veo en el Estado de México, es que la gente no tiene dónde echar la basura. Entonces, por ejemplo, en la carretera de Lechería en Texcoco, la gente llega y echan camionadas a un lado de la carretera y está lleno de mucho escombro incluso. Entonces, pues de hecho hace poco se acaba de pavimentar, que ya se terminó, pero la basura está ahí a un lado. ¿Qué se puede hacer con respecto a esto, que es un gran problema, el que yo lo veo en el Estado? No sé si en todo el país, ¿verdad? Pero creo que es algo que tiene que pues tomar manos en la obra, especialmente pues medio ambiente, ¿no? No sé qué nos puede decir al respecto. Nosotros estamos haciendo dos acciones principales. Una, nos propusimos la limpieza de 3 cuencas, 3 ríos, el Lerma Santiago, el de Tlaxcala, Atoyac, perdón, Lerma Santiago, el Atoyac con sus afluentes y el río Tula. Nos propusimos porque son 3 de los ríos más contaminados del país. Para ello hay varias acciones que tenemos que desarrollar. Por ejemplo, hay asentamientos que no tienen drenaje y entonces tiran pues las descargas de agua directas al río, entonces tenemos que hacer un drenaje marginal, la limpieza, la apertura del canal de manera adecuada, el desasolve y las plantas de tratamiento o algún otro mecanismo de limpieza natural como los humedales. Entonces, se tienen ya los proyectos ejecutivos y está trabajando Semarnat con Conagua en los 3 ríos, con sus responsables. Por otro lado, hay un recurso que la Conagua coparticipa con los municipios y con los estados. Bueno, hay 2. Uno es el recurso de infraestructura social y el otro son fondos que tiene la Conagua desde hace tiempo, en el que aporta una parte el Estado, una parte el municipio y otra parte la Conagua. En estos casos, ¿cuántas obras tenemos en total en todo el país para los municipios? Ajá. Más de 14,000 obras. ¿Qué fue lo que hicimos? No sé si se acuerdan, al mero principio cuando entramos al gobierno citamos a los 2,500 o casi 2,500 presidentes municipales y presidentas y ahí les planteamos estos proyectos. Entonces, la Conagua estuvo trabajando con todos los municipios en un programa de no solo un año, sino de varios años para poder o llevar agua potable o sanear alguna cuenca o
apoyar con el drenaje. Son las 3 actividades. Y además, pues trabajamos directamente con los estados y con los municipios. Quien esté encargado de la recolección de basura en el país son los municipios. Y ahí donde requieren apoyo, pues siempre con el Estado y con la Federación apoyamos para poder pues mejorar la recolección de basura. En prácticamente todos los estados son los municipios, con excepción de la Ciudad de México, que es el gobierno de la ciudad quien se encarga de una parte de la disposición final. Gracias, presidenta. Y también en otro tema, preguntarle su opinión acerca, pues México termina como el país, el segundo país del mundo con menos desocupación, o sea, más desempleo, por debajo de Japón y por encima de Alemania. Su opinión sobre este tema, pues ya terminando el año. Pues es un buen número, además el número de empleos formales también está en su máximo histórico, porque este dato de empleo incluye los empleos formales y los de la llamada economía no formal o informal. Y estamos, pues, solamente nos gana Japón, que tiene una pirámide poblacional muy distinta a la de México. Aquí habemos muchos más jóvenes, digo yo. Y en empleo formal también, de manera muy importante. Y es el resultado de un modelo económico distinto. Nunca lo va a aceptar la oposición, jamás. Pero lo cierto es que el pueblo de México vive mejor hoy y la economía de México está mejor hoy que lo que estaba con el neoliberalismo. Esa es la verdad y lo dicen los datos. Así es, yo creo que tampoco lo que van a aceptar, presidenta, es que pues usted termina el año como la mejor presidenta de Latinoamérica, con un 61% de aprobación. ¿Cómo ve esto ya al terminar pues el año 2025? No sé de dónde salió esa encuesta. Vi que un medio chileno. ¿Dónde la ponen a usted como primero? Lo importante es estar cerca de la gente. Si estamos cerca del pueblo, nada va a fallar. Presidenta, ya por último, comentarle que el enero… O todo se va a atender, vamos a decirlo así. Cuando fue la marcha de noviembre 15, si no me equivoco, la de la generación Z, donde supuestamente pues iban a ir los jóvenes de México y que realmente pues pudimos ver que no estuvieron ahí los jóvenes. Mas, sin embargo, sí vimos los jóvenes el 6 de diciembre que estuvieron ahí marchando, se hicieron presentes, hicieron sus contingentes, sus consignas. Vimos jóvenes como Miguel Torruco, que en algún momento participó en su gobierno, algunos otros jóvenes que… Pues, ahora también… lo vamos a incorporar de nuevo a partir de enero, ya les vamos a decir dónde. ¿Ah, sí? Sí. ¿Regresa? Sí, regresa. Hijo. Miguel Torruco. El hijo Torruco, el joven. Sí. Bueno, pues a él fue el que vimos y estábamos nosotros grabando. Nos llama la atención porque precisamente vemos… Bueno, de una vez se los digo. A ver, va a la Subsecretaría de Prevención en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Está el puesto que dejó Estela Damián, que estaba de subsecretaria, que se encarga de prevención del delito. Se incorpora ahí Miguel Torruco, ahora que Estela está de consejera jurídica. Bueno, pues… Lo invité, dijo que sí. ¿Perdón? Él ha organizado, por ejemplo, la clase de box que hicimos aquí en el Zócalo y otras cosas. Él se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura. Sí. Bien, presidenta. Bueno, comentarle eso porque sí vimos al joven Miguel Torruco y que tenía, pues, digamos, mucho pegue con los jóvenes, incluyendo a otros que llamaron a la convocatoria del 6 de diciembre. Y ahora que ya entra a su segundo año como presidenta y pues
En mi caso veo la importancia que usted le da a los jóvenes, por ejemplo, las preparatorias, de que sigan estudiando, que se sigan preparando. ¿Cómo usted ve, Presidenta, que pues los jóvenes puedan consolidar la cuarta transformación en años futuros? Y con esto termino. Muchísimas gracias. Feliz año. Es el relevo generacional. Ya yo tengo el corazón joven, pero lo más importante. Ya 63 años, el año que viene cumplo 64. Ya necesitamos jóvenes, y hay muchísimos. Esa es una virtud de la transformación, que formó muchísimos jóvenes y sigue formando muchísimos jóvenes. Y la verdad es que pues, todo el periodo neoliberal fue de abandono de la juventud, en todos sentidos. Y ahora pues es el acceso a derechos de las y los jóvenes. Ese es el objetivo. Entonces, por eso la gran mayoría de los jóvenes también apoya al gobierno y a la transformación. Y hay libertad, hay democracia. Quien no opine así, pues también tiene derecho. Pero es difícil que un joven apoye el neoliberalismo o la ultraderecha, el autoritarismo. Porque la libertad está aquí, no está en otro lado. Bueno, vámonos. 9:27. Nos vemos mañana. Buen día.